era sastre, qué desastre. Bueno, trabajaba como burro para ganarse la vida. Cuando tenía una familia grande, éramos 7 chicos. Pero no perdía la oportunidad de compartir la palabra que pudiera, ¿no? Bueno, ese fue un ejemplo importante. No solo ese, no había hecho el tercer grado primario, pero leía un lector voraz. Y eso me contagió no solo a mí, sino a todos los chicos. Interesante que no éramos 4 varones, los 4 estudiamos. Entonces, estaba en Domingos, en el doctorado y en serio, un chico suyo que a los 7 años de edad falleció. Entonces entró en una depresión tremenda. Y mis hermanas, 3 hermanas, 3 estudiantes, una de ellas hizo una maestría como pedagoga y las otras fueron a un seminario acá en Cali. Así que todos nos educamos a pesar de venir de un lugar donde no había habido mucha educación formal. Gracias por ese legado que yo recibí de mis padres. Cuando entré en la secundaria, en Quito, entré a una secundaria que, bueno, todavía le doy gracias a Dios porque el nivel era muy bueno, excelente. Había que rendir exámenes, aunque era un colegio público, había que rendir examen para ingresar. Y tuve profesores que, bueno, me marcaron. Entre ellos un profesor que era dentista y en el segundo año de secundaria era profesor de literatura, no de literatura, realmente era de redacción, Este profesor tenía un celo muy grande por ayudar a los estudiantes a aprender a escribir, realmente aprender a escribir. Y no sé cómo hacía el tipo porque tenía 120 estudiantes en 3 secciones. Los viernes teníamos que entregarle un ensayo. El lunes traía todo marcado, con observaciones. ¡Qué profesorazo! Yo digo, ¿cómo hacía este hombre para hacer lo que hacía? Porque no era simplemente poner una calificación, era con observaciones en cada uno de los trabajos. Yo doy gracias por ese tipo de profesor con una vocación docente. Luego tuve 3 profesores comunistas y también doy gracias a Dios por eso, porque estos tipos, especialmente uno de ellos que enseñaba filosofía, hacían preguntas muy serias. Y bueno, la mayoría de los chicos, de los compañeros eran católicos de profesión, siempre en nuestras tierras, católicos nominales, pero sabían bien que yo no era católico. Y empezaron a llamarme pastor, porque yo hablaba a los chicos, de los compañeros, hablaban del Evangelio, y varios de ellos vinieron a la iglesia, vendía Biblias, yo trataba de vender Biblias, Reina Valera, 1909 años, era en 1960, un día el profesor de filosofía
Ustedes son católicos. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué dicen ustedes como católicos en cuanto a la explotación, la injusticia social que hay en nuestro país? Son casi 500 años de cristianismo. ¿Y cómo están estos países? Fíjense la injusticia que reina acá. ¿De qué sirve el cristianismo? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre la justicia social? Luego me dice a mí, Parilla, usted no es católico, usted es evangélico. ¿Qué dicen los evangélicos sobre la justicia social? Rómulo, no decimos nada. No decimos nada. Yo siempre recordaba que mi padre usaba ciertos pasajes bíblicos para evangelizar. Uno de esos pasajes, creo que es favorito, era Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia ustedes son salvos por ley, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Punto. Y bueno, ahí están los grandes principios de la reforma clásica, la reforma del siglo XVI, reforma protestante. La fe, la gracia. Ahí también estaba solo Cristo, solo la Escritura. Los grandes principios de la reforma protestante. Pero nunca jamás en la iglesia ni en el lugar escuché nada sobre eso. Ni siquiera escuché mucho sobre buenas obras, excepto para decir, no somos a los mejores. Porque el texto dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero resulta que ese profesor se me dio muy inquieto, y una inquietud muy grande. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la situación de la sociedad? ¿Qué dice la Escritura sobre la justicia social? Y a mí me daba vuelta la cosa. Yo iba a la librería Realidades de Quito, la librería evangélica, y buscaba material. Nada. Bueno, a mí me gustaba mucho ya, en ese entonces me gustaba mucho la teología, pero no quería ser teólogo. Si soy teólogo algún día, será para encontrar respuesta a estas preguntas que están haciendo. Yo quería ver si combinaba una profesión secular con un poco de estudio de teología. Ahí en Ecuador había en ese entonces un par de opciones para estudiar teología. Una de ellas era un instituto bíblico donde el programa consistía en cursos que yo estudié sin asistir al seminario. Me gustaba la idea. Entonces, bueno, esa fue la razón principal por que decidí ir a Estados Unidos.
sabía yo que era posible ahí combinar estudios de una profesión con estudios de medicina. Y fui a una universidad, bueno, es